mucho todas las redes, no solo las redes que conocemos como, no sé, Twitter, Facebook, Instagram, sino también el WhatsApp. Sí, el sí, WhatsApp se ha convertido en una estrella en la elección. campaña. Sí, sí. ¿No? Ha pedido, digamos, esta cosa del armado de grupos y que haya un amigo que te invite a participar de un grupo que te lleva al living de su casa y de repente te sienta ahí un candidato. Sí, y sería interesante, porque hablábamos de puja, de paridad, polarización, presentismo, consultarle a Lucas, que es un especialista, el director de Sinopsis. ¿Esta es la elección en donde más te costó medir a los principales candidatos? Sí, no tenemos experiencia durante todos los procesos electorales desde el 83 para acá, pero es claramente una elección, digamos, de mucha paridad y quizás con algunos matices particulares, ¿no? El hecho de que las dos principales figuras políticas del escenario político argentino tengan más nivel de rechazo que de aceptación, digamos, dificulta para tratar de identificar preferencias, ¿no? Porque muchas veces el comportamiento electoral está más guiado por el rechazo que por la aceptación, ¿no? Y ese voto espanto puede estar generando o puede estar ocultando un voto vergüenza. Gente, mira, no lo voto a Macri porque está yendo mal en la economía, no le voto a Cristina porque está muy asociada con la corrupción. No, y además, efectivamente, puede ser un voto que no se manifieste públicamente y que tenga dificultades, o tengamos dificultades los investigadores para detectarlo, pero además puede ser, digamos, el voto estratégico o el voto útil, que es cuando un elector abandona su primera preferencia y va a buscar una segunda preferencia, muchas veces es guiado por el rechazo. Y además es un fenómeno que se produce muy cerca del comicio. ¿Por qué? Porque el votante estratégico espera tener hasta la última información del escenario para decidir si va a optar por una alternativa que no es la de primera preferencia. Con lo cual, pudiéramos estar en un escenario en donde hoy, sábado a la noche, la gente esté evaluando el escenario y quizás esté pensando en cambiar su voto. ¿Qué pasa con el voto bronca? Yo lo que detecto es mucha bronca, sea por un tema o por el otro, no solo por un candidato. Bronca porque me llevan a una circunstancia donde elijo entre dos, bronca porque me decepcionó. ¿Vos decís un voto bronca que podría ser ahora distinto que el de octubre, por ejemplo? Yo noto que hay bronca, frustración, y como que es una elección donde vos no notás mucho, nunca veo mucho entusiasmo, pero no hay, veo que falta la esperanza de lo que fuere. Sí. Muchas veces vos tenés la esperanza de que se vaya el que está, eso es una esperanza. Yo no veo esperanza. Yo creo que estamos en una etapa del proceso político, digamos, en donde en 2015 se votó un cambio, o sea, el proceso político le ofreció a la gente una alternancia, y el hecho de que los resultados no hayan sido positivos produjo una frustración generalizada de la gente con la dirigencia política. Siempre menciono el mismo dato como a modo gráfico, ¿no? A comienzos del ciclo de Cambiemos, si uno metía a todos los dirigentes políticos en una bolsa y miraba la imagen que la gente tenía de esos dirigentes, el promedio daba 0. Había dirigentes con buena imagen, dirigentes con mala imagen, en promedio 0. El promedio que estamos teniendo ahora de la imagen de los dirigentes es superior a menos 20. O sea, en promedio los dirigentes políticos tienen imagen negativa menos 20. Y eso nos marca un poco cuál es la mirada que tiene la opinión pública en términos generales de la situación política, de la situación económica. Qué tremendo, ¿no? Porque uno dice, ¿se puede menos 20? Sí, se puede menos 20. Sí, la máxima expresión del voto bronca fue en el 2001, previo a la caída de la Rúa, hubo distritos donde superó el 30%. Quizá Lili, lo que pasó, un análisis personal, es que eso derivó, ¿no? Explotaron los partidos, vinieron las alternativas, diferentes tipos de candidatos, pero esos candidatos tampoco conformaron. Entonces, el voto bronca posiblemente se esté manifestando, pero elige a lo menos peor. Esto que hablamos con Lucas del voto espanto. A ver, yo pregunto, obviamente no tengo intención de saber a quiénes van a votar cada uno de ustedes, y menos en tiempos de veda, ¿no? ¿Pero todos tienen decidido su voto? No. ¿En esta mesa? No, ¿Vos sí? ¿Vos, Lili? la verdad que no. ¿Lucas? Sí. ¿Edu? Sí, yo no. Y me pasa en cada elección que Sí. lo doy vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y ¿Qué mucha pasa? gente, yo conozco mucha gente que Que al no. día de hoy no sabe a quién Bueno, votar. yo no sé a veces si pasa dentro del microclima nuestro por de repente estar todo el tiempo metido y ves una cosa y entonces lo volvés a analizar y lo das vuelta, o si hay más gente todavía de la que nosotros nos imaginamos. La cantidad de indecisos que
varía, ¿no? Pues se habló de un 15%, después durante esta semana circuló la información de que hay un dependiendo de las promedio metodologías, Eduardo, que sigue mucho las investigaciones de tendencias electorales, dependiendo de la metodología podés ver alguna variación respecto a los niveles de indecisos. Mi impresión es que estamos viendo niveles de indecisos muy bajos para esta altura del proceso. Creo que un escenario, una elección muy polarizada, que en algún punto reduce o simplifica la ecuación y le transmite equivocadamente a la gente la sensación que las opciones son dos, quizás favorezcan más una definición. Ahora, ¿tenemos una forma clara de explicar en pocas líneas cómo se proyectan esos indecisos? Porque, digamos, no todos los especialistas tienen la misma metodología para proyectar indecisos. A ver, hay diferentes estrategias metodológicas. Uno puede hacerle una repregunta a esa gente buscando algún factor que le permita a uno orientar el perfil o la preferencia o la potencial preferencia de ese votante. Uno puede mirar otras preguntas dentro de la misma investigación para identificar posibles tendencias. O la otra cosa que se suele hacer, digamos que no tiene un elemento, digamos, de validez para proyectarlo, que es la proyección estadística. Es decir, le aplica a los indecisos la misma proporción que ve en el resto del universo, ¿no? Vuelca esas proporciones y los proyecta estadísticamente para tener una referencia de lo que pudiera entrar pasar. en el cuarto oscuro? Muchas veces una persona está por ingresar y dice voy a votar a fulano. Y a veces llega al cuarto oscuro y termina votando a Mengano. ¿Se tiene medido si hay mucho de eso? Es muy difícil tener estadísticas sobre eso, pero... en las cualitativas, obviamente. Suceden, se ven mucho en los estudios cualitativos. ¿Tiene que ver el lugar en donde entra, digo, algo... O el corte de boletas. El corte de boleta, el lugar en el que le toca votar. Claro. ¿Cuáles son las Sí, a ver, hay mucho estudio sobre el comportamiento electoral. En 1960, un psicólogo, Agnus Campbell, en la Universidad de Michigan, y junto con otros investigadores, hizo un gran estudio sobre el comportamiento electoral. Se publicó The American Voter, era un poco tratar de entender el comportamiento de los votantes americanos. Y el enfoque que usaban, el enfoque conceptual que usaba esa investigación, se llamaba el embudo de la causalidad. Entonces, decía algo así como que el voto es la consecuencia final de una combinación muy compleja de factores. Había factores más, digamos, estructurales, características socioeconómicas, sociodemográficas, áreas geográficas. Después había actitudes más de largo plazo, identidades partidarias, ideológicas, y finalmente más coyunturales, ¿no? El contexto económico, los candidatos, las campañas. Bueno, imaginemos que el voto es el producto final de meter todo eso en una licuadora, apretar un botón y sale el voto. En algunos votantes operan más los factores estructurales, los condicionantes más estructurales, las actitudes de largo plazo. En otros votantes operan más las cuestiones coyunturales. Y hay votantes que efectivamente ingresan al cuarto oscuro y quizás terminan definiendo allí. Bueno, ¿qué